Lo principal que yo diría o la introducción es que cuando quieres saber programar, primero que nada, necesitas saber qué es programar. La definición que yo daría con analogías sería darle las instrucciones o darle, eh, sí, las instrucciones a una computadora, darle órdenes, como una receta de cocina. Es escribir una receta de cocina para que un chef pueda crear la comida que tú quieras. Y yo empezaría también, además, diciendo cómo funciona la computadora. Una computadora se basa en un montonal de transistores. Son componentes electrónicos que lo importante es que sepas es que se prenden y se apagan. Entonces, para yo poder representar ese encendido o apagado como switch, como interruptores, para yo poder interpretar eso, tengo nada más dos opciones. Está el interruptor encendido, está apagado, 0 o 1. Y un sistema que permite representar todo eso, representar el 0 y 1, es el sistema binario. Por eso usamos el sistema binario en las computadoras. Si nosotros hubiéramos organizado de forma tal que el transistor tuviera 4 estados, tal vez estaríamos usando un sistema cuaternario para representar todos los demás números o todos los demás valores. Y por eso es muy importante pues entender un poco el sistema binario, también la lógica binaria y la lógica de una computadora. Tengo aquí mi guión. Por eso voy a voltear mucho para allá. Cuando la programación o las instrucciones que hacemos están más cerca de verse como ceros o unos o instrucciones más con códigos hexadecimales, que es otra forma de representar números, estamos hablando de un lenguaje de bajo nivel porque está más orientado a la computadora. Cuando se trata de una programación con palabras, por ejemplo, en inglés o ya incluso frases, estamos hablando ya de lenguajes de alto nivel. Es como los lenguajes, y voy a tratar de hablar de vocabulario como lo existe, o sea, existen lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel, y entre más orientado al humano, es decir, entre que lo podemos comprender más y tiene más palabras, etc., es porque es como si estuviera abreviando todos esos ceros y unos. Porque sería súper difícil escribir, programar en lenguaje binario. Ahora, ya hablamos de la programación como si fuera una receta de cocina. Dejen ver qué más me falta. Sí, como si fuera un manual de construcción. Dentro de la programación, comúnmente vamos a utilizar variables, que es otra cosa importante. ¿Qué es una variable? Para mí, en mi definición, es como si yo le dijera a la computadora, mira, ahí les va. Este es un nuevo formato, para mí es medio incómodo hablarles así, pero bueno. Imagínate, es como si yo le dijera a la computadora, computadora, necesito que de todo lo que tienes, uses una caja. Esta caja vas a guardar nada más manzanas. A veces habrá 3 manzanas, a veces habrá 4 manzanas, a veces no habrá manzanas. Pero al inicio necesito que tú tengas 3 manzanas en esa caja. Y después vamos a ver qué onda, qué le hacemos, pero al inicio vamos a tener esta caja con 3 manzanas. Entonces, la caja será una variable, la manzana sería el tipo de valor que vas a tener. En este caso, en programación, yo vi que la caja podía tener texto, podía tener números, podía tener otro tipo de valores de verdadero o falso, que son booleanos. O sea, son diferentes tipos de valores. Y era muy importante inicializar, decirle a la computadora, oye, en la caja de manzanas va a haber al inicio 3 manzanas.
Porque luego la computadora se le ocurre y dice, no, pues tú no me dijiste, puedo tener 45 si quiero. Tú nunca dijiste que no. No todo, no siempre pasa, pero en mis programas a veces sucedía que por no inicializar mi variable, por no darle un valor inicial, hacía cochinero en medio. Aguas ahí. Ahora, ¿qué más? Otra cosa. Para programar, para darle las instrucciones a la computadora, ocupamos un encoder, un IDE. No sé qué otro nombre tiene, pero en analogía sencilla es, si nosotros queremos escribir un documento o un texto, usamos Word. Básicamente necesitamos un programa que hace como las de Word. En este caso, mucha gente usa Visual Studio Code. Y ahí, como Word, necesitamos decir, ¿sabes qué? Voy a escribir en este lenguaje de programación tal. Como en Word, si nosotros escribimos al inicio en inglés y luego en francés, las palabras, sea que Word identifica que ese documento va a estar en francés, entonces todo lo que esté en inglés lo va a marcar como, oye, mijo, no entiendo. Error, 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 rojo, rojo, rojo. Así el encoder. Si yo le pongo, ¿sí se llama encoder? Me checan en los comentarios si se llama así. Si yo pongo, voy a empezar a escribir en, no sé, en C o en Python, y después me pongo en JavaScript, te va a decir, oye, mijo, no te entiendo. ¿Qué pasó ahí? No sé. No sé. Entonces, necesitamos ese programa. Hablando de lenguajes de programación, depende de las aplicaciones que necesites. Hay lenguajes de programación como colores. Y cada programador, esto es muy importante y creo que es una curiosidad que me gustaría comentar. Una vez le preguntaron a mi maestra de programación por qué los lenguajes de programación se escriben de la forma que se escribían, porque muchos son en inglés, porque a cierta instrucción se debía escribir de cierta manera. Y decía, bueno, es que al programador se le ocurrió. Y en realidad los lenguajes de programación así nacen, son de, bueno, un programador vio que la computadora usaba normalmente este tipo de cajas y hacían este tipo de operación. Entonces yo voy a resumir y le voy a hacer una abreviación, entre comillas, una función, que le llamaremos una función, es decir, todo este conjunto de instrucciones. Por ejemplo, imaginemos, yo necesito como ingeniera en electrónica, que muchas veces necesitaba coordinar cuando se encendía una pantalla y que apareciera un mensaje, en vez de yo llamar a que mi pantallita explicando que en la abertura y en el LED tal se abriera así, 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 todo, todo con ceros y unos como en un lenguaje de bajo nivel, programadores dijeron, voy a resumirme todo esto y voy a decir que se encienda o se ilumine todo este conjunto de cosas y a todo eso le voy a llamar ilumínate. Entonces, el programa de alto nivel ya está resumiendo todos esos ceros y unos y se vuelve más sencillo. A lo que voy, lenguajes de programación. Si quieres no es lo mismo, no es el mismo lenguaje de programación para una aplicación web que para la electrónica, que para un videojuego, porque se utilizan elementos distintos. En la electrónica, por ejemplo, se busca mucho hablarle a la conexión específica para que se active o para que reciba información. Luego, si quieren uno de electrónica, hablamos de electrónica. Hay muchas cosas que me gustaría platicar. Pero yo no recomendaría que si yo, por ejemplo, no sé nada de programación y quiero hacer aplicaciones web, iniciar luego con las aplicaciones web, o sea, con los lenguajes de programación de enfocados a la programación web. Porque lo primerito es aprender la lógica de las computadoras. Dentro de la programación existen tipos de programación.
cómo se van estructurando las instrucciones, cómo se van leyendo. Yo recomendaría, y es algo que me dijo un primo que estudió sistemas, Dani, él me dijo, inicia con estructurada. Los lenguajes de programación estructurada lo que hacen es, la computadora va leyendo paso a paso. Después ya ve a otros tipos de lenguaje como la programación orientada a objetos, donde están habiendo cosas en paralelo. Entonces la lectura de las órdenes es un poco más compleja. Por ahí. ¿Qué más? Es importante aprender la lógica, cómo funciona la computadora. Lo que escribes y cómo lo escribes es de una forma muy rígida. Oh, quise. Ya me lo voy a acabar. Y otros tips que puedo dar es cuando empiezas a programar, empieza por hacer una lista de las cosas que quieres hacer en tu programa. No sin usar un lenguaje de programación, solo tú las instrucciones. A ver, yo quiero que primeramente, si fuese un ejercicio de C, por ejemplo, C es un lenguaje de programación estructurado. Yo empecé programando en C y después ya programé, por ejemplo, en Python o en, ¿qué fue? C++. Entonces, por ejemplo, en C puedes hacer ejercicios de, bueno, voy a primero hacer la suma de dos números. Y si ya se suman dos números, ¿qué sucede? Entonces, primero necesito inicializar un número a 0 y después el otro a 0. Y luego voy a pedirle a la computadora que me pida que yo, el usuario, le dé el valor. Entonces se va dando las instrucciones que quieres, ve buscando ejercicios de un lenguaje de programación orientado estructurado, va haciendo ejercicios sencillos, pero que te digan, necesitas la suma de dos números. Entonces, ok, primero qué voy a hacer, después qué voy a hacer, los pasos. Después puedes hacer un diagrama de flujo y luego ya puedo programar. Y a esta lista de pasos con de una forma que tú lo entiendas, se le conoce como pseudocódigo. No es obligatorio ya después cuando ya eres súper buenazo, pero te ayuda a estructurar tus ideas. Es algo que recomendaría. Y finalmente, algo que a mí me preocupaba mucho era la inteligencia artificial, porque ahora ya es posible que la inteligencia artificial haga código. Pero eso no quita que debe haber alguien que verifique que ese código es adecuado, es óptimo. Entonces, creo que más que decir ya nos va a quitar el trabajo completamente o no, creo que es más bien aprender a utilizarlo como una herramienta complementaria. Y creo que es un gran momento para aprender programación, teniendo un asistente que te puede responder preguntas que tal vez no puedes siquiera estructurar adecuadamente con otra persona. A mí la inteligencia artificial me ha ayudado mucho a resolver preguntas que eran muy específicas, por ejemplo, de electrónica, que tal vez no entendía que era un framework o no entendía por qué debíamos que utilizar la terminal, qué era una terminal o cierto tecnicismo que no comprendía y que me daba pena preguntar. Con la inteligencia artificial se borra esa pena y te resuelve dudas. Con pinzas hay que tomar todo, obviamente, pero creo que es un gran momento para empezar a programar. Incluso pueden pedir a la inteligencia artificial que les dé ciertos ejercicios para empezar y que si hay un código y no lo entienden, que se los explique, o si hay un error, yo lo que hago a veces lo copio, lo pego, le digo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Hay veces que no me responde, pero hay veces en las que sí. Entonces, tampoco es dejarle todo el trabajo y sobrecargarse el peso
y la responsabilidad de la inteligencia artificial, pero sí está volviéndose un gran acompañante en este proceso. Y estas son las cosas que tenía para compartirles. Espero que les sea de interés, de función, les sirva. Si tienen más comentarios, correcciones, no duden en los comentarios. Busco transmitir pues mi experiencia. Si tienen alguna duda igual para el próximo video. Si les gustó el formato también díganmelo. Estoy tratando de experimentar y encontrar mi voz de mensajera de la ciencia. Y muchas gracias a todos. Shinventor, Innovación, Ciencia. Sitio web para descargar plantillas, para los videos, para los cómics que hago, los tutoriales. Y nos vemos en la siguiente. Muchas, muchas, muchas gracias. Bye.